Iniciamos el diálogo con nuestros invitados y saludamos en los estudios de Quito al asambleísta independiente Fernando González, a quien quiero agradecerle por acompañarnos a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días del Ecuador. Bienvenido. ¿Cuál es el de la nación? Javier, yo pienso de que el discurso del señor presidente de la República tiene mucha confrontación. Esta espiral de odio nos está haciendo mucho daño al país y yo creo que es deber del Ejecutivo conciliar los mensajes y tratar de obtener los consensos necesarios para el progreso de este país. Y lo otro, que es lo que compete para la sesión de hoy. ¿Cuál va a ser su posición frente al tema de la elección de los dos vicepresidentes que faltan, también de la reconsideración para la elección de lo que fue elegido Fernando Cordero? ¿Qué es lo que arma la oposición? ¿Qué es lo que tiene en cambio usted particularmente como asambleísta? Javier, yo creo que hoy en la tarde es importante, un hito para que se demuestre si la oposición tiene inteligencia para articular un poder que pueda hacer una propuesta al país. Esta propuesta tiene que venir dentro del campo legislativo, dentro del campo fiscalizador y dentro del campo del debate crítico. Yo creo que cualquier victoria del oficialismo, de la oposición por 63 votos, 64 votos, será una victoria pírrica si es que no tenemos un plan para presentarle al país. Y este plan que debe presentarse al país, Javier, debe tener hitos importantes. Por ejemplo, la reforma a la ley orgánica de la función legislativa para poder fiscalizar. Caso contrario, es imposible fiscalizar dada la forma en la que estamos en este momento. El archivo del actual informe de la ley de comunicación. Este informe de la ley de comunicación no ha sido tratado en consenso, tiene artículos que son demasiado polémicos y yo creo que esto le hace mucho daño al país. De la forma como está tratado, Javier, creo que debe ser archivado este proyecto y eso será muy importante para la vida democrática del Ecuador. El decreto 813 sobre la compra de renuncias obligatoria, yo creo que le hace también daño al país, es una acción inadecuada contra los servidores. Forma de trabajo en el Ecuador y es yo creo que el señor presidente ha tomado esta acción por algún mal consejo de su ministro de Trabajo y esto debe ser revertido. La amnistía, Javier, debe darse una en el Ecuador. Maestros, estudiantes, indios, etcétera, que están siendo juzgadas por terrorismo. Esto daría una gran muestra, una gran sensibilidad del gobierno nacional para que el Ecuador vuelva a encontrar un cauce donde podamos todos conversar y obtener consensos. Y finalmente yo creo que será muy importante como hito una reforma urgente a la ley de seguridad social para que todas las personas en el país que tienen que afiliarse, especialmente los trabajadores autónomos, los de plazas y mercados, los taxistas, etcétera, que en este momento tienen que pagar $57 mensuales y que no es posible que lo hagan porque las condiciones económicas de estos sectores no los permiten. Entonces debe buscarse una forma para que estos sectores sean atendidos en salud con un régimen especial y buscar una fórmula económica que les permita pagar sin mayores esfuerzos. Yo creo que estos serán hitos importantísimos que si la oposición los plantea adecuadamente y el gobierno los recoge, nos permitiría, Javier, buscar un acuerdo de gobernabilidad, un pacto de gobierno para que el Ecuador vaya por los senderos que todos queremos, esos de equidad, de solidaridad, de justicia que necesitamos los ecuatorianos. ¿Y usted lo planteó así, Fernando, a la oposición? Yo lo he planteado. O sea, la oposición lo conoce. La oposición lo conoce. ¿Y cómo logramos entonces saber aplicar esa agenda que usted señala? Yo espero de que hoy van a hacer una rueda de prensa. Yo espero que la oposición recoja estos planteamientos y si tienen otros más, por supuesto, porque estos evidentemente no pueden ser los únicos ni son los mejores. Están en el plano de discutirlos. Yo los propongo al Ecuador, pero espero que la oposición los recoja. Espero también que el gobierno los estudie, Javier, para poder encontrar ese gran pacto de gobernabilidad. Yo creo que este país se está incendiando por odios y venganzas y no nos está quedando orilla. Nos vamos a ahogar todos en el nado que estamos, unos contra corriente, otros a favor de la corriente, pero nos estamos quedando sin espacio y nos vamos a ahogar, Javier. Es necesario, es muy importante para el Ecuador que se comprenda esta situación, porque de pronto se lo ve hoy en la tarde a la victoria de la oposición como una salida de la crisis. No, una pequeña salida de la crisis. La crisis es extremadamente grande en el país, en el campo político, en el campo financiero. ¿Y usted cree que pueda tener eco lo que usted plantea en esa agenda por parte del gobierno o del oficialismo? Javier, a mí siempre la esperanza me lleva para pensar de que podemos juntarnos. Pero usted está súper conciliador, ¿no?
No, Javier, yo... Digo, por el país, por el bien de la democracia, por el desarrollo del Ecuador. Es que tenemos que actuar de esa manera. Hoy en la tarde la oposición tiene que tener una victoria, Javier. Tiene que tener una victoria. Yo voy a votar hoy en la tarde por los candidatos de la oposición, porque creo que así se debe marcar las diferencias y las acciones, pero no debe quedar sin plantearse un acuerdo. Si es que no tenemos un acuerdo nacional para el futuro, Javier, vamos a tener un país en condiciones críticas que no nos permitirá el desarrollo económico, la equidad, la solidaridad que tanto hemos esperado y hemos anhelado y hemos planteado en las diversas circunstancias y ante los diversos gobiernos. ¿No hay mayoría todavía o como el oficialismo ha señalado que sí la tiene? Javier, de lo que estamos viendo, de lo que hemos tenido reuniones hasta ayer en la noche, yo creo que está un empate técnico, llamémoslo así como en términos futbolísticos, hay un empate técnico. Yo creo que es difícil saber qué ocurrirá hoy a las 5:45, donde en la primera sesión se pedirá la reconsideración de las votaciones de la sesión anterior, y a las 6 de la tarde que se instalará la sesión para la elección de los 2 vicepresidentes que faltan por realizarlo dentro del Consejo de Administración de la legislatura. Así que este va a ser un desenlace de muy difícil consecuencias, y no sabemos en realidad quién va a ganar. Pero quien gane, Javier, ojalá tenga la sensibilidad de actuar en función del país. Insisto, Javier, yo voy a estar con la oposición, voy a votar con la oposición. Yo creo que ese es un deber nuestro para que el gobierno también nos escuche a todos los ecuatorianos y podamos entrar dentro de este campo de conversaciones. Gracias, Fernando, que tenga buen día. Muy amable, Javier. Fernando González, asambleísta independiente.